Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo de electrónica, en este caso de dominio del tiempo. Si queréis ver una introducción a este campo de la electrónica, tenemos un vídeo anterior en el que explicamos todo. En este caso vamos a hacer simplemente un ejercicio partiendo de los conceptos que hemos adquirido en el vídeo anterior. Lo primero nos piden las impedancias Z1 y Z2. La impedancia Z1 no tiene ningún misterio. Podemos observar que es una resistencia, ni siquiera se podría llamar, ni siquiera es una impedancia como tal, es una resistencia por ser lineal. Entonces Z1 es R. Y Z2, sin embargo, es una impedancia que va a estar formada por la unión de dos impedancias, la impedancia de C y la impedancia de L, donde C es un condensador y L una bobina, colocados en paralelo. Bueno, vamos a recordar, si queréis, que la impedancia de un condensador es 1 entre J por WC, o sea, es un número complejo, y la impedancia de una bobina es JWL, que es algo que tenemos que saber. Con lo cual, si colocamos estos dos elementos en paralelo, su impedancia va a ser la multiplicación de ambos en el numerador, JWL por 1 entre JWC, partido de la suma de ambos. Es decir, va a quedar esto aquí, que si lo simplificamos es igual a L entre C, porque JW aquí se va con este JW, y abajo podemos poner el mismo numerador, el mismo denominador, JWC, a este habría que multiplicarlo por JWL, con lo cual un número complejo J multiplicado por J es menos 1, ya que J es raíz de menos 1. Con lo cual, esto va a quedar J por J menos W por W, W cuadrado por L por C, y todo ello más 1. Es decir, que esto, si lo simplificamos, nuevamente nos queda JWLC partido de C menos W cuadrado L C cuadrado. He cambiado el orden a estos dos. Esta sería la impedancia 1 y esta sería la impedancia 2. Por lo tanto, si queremos calcular la impedancia total, podemos darnos cuenta de que Z1 va a estar en serie con Z2 y por tanto esta impedancia va a ser dos elementos en serie, se suman sus impedancias, Z1 más Z2. Si queremos representarlos en el plano complejo, pues nuevamente una constante es un número real, la R es un número real, con lo cual está en el eje X de valor R. Y para poner este dibujo deberíamos calcular su módulo. Sin embargo, podemos ver que es una constante para saber su valor, perdón. Deberíamos calcular su módulo. Una constante por J, con lo cual es una raya en el eje vertical que representa los números imaginarios de valor, pues esa constante. Constante es esto. Y por tanto Z va a ser este vector de módulo, el que calculemos aquí, y de fase la que calculemos aquí, que sería pues a partir de arcotangentes. Vale. Segundo apartado, nos piden la función de transferencia. ¿Qué es la función de transferencia? Pues la función de transferencia es la división del voltaje de salida entre el voltaje de entrada. El voltaje de salida nos tiene que indicar el enunciado en qué parte lo queremos considerar, o bien aquí o bien aquí. Es el voltaje que caiga en algún elemento. En este caso, el voltaje de salida nos dicen que es el voltaje que cae en Z2. La función de transferencia es el voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Y en ese caso, entonces en este caso, tenemos que calcular por separado tanto el voltaje de salida como el voltaje de entrada. El voltaje de salida, que es el voltaje que cae aquí,
es la corriente que circula por el circuito, por la ley de Ohm, V es igual a I por R, la corriente que circula por el circuito, por la resistencia o la impedancia en este caso de esta parte, es decir, Z2. Mientras que el voltaje de entrada, nuevamente por la ley de Ohm, es la intensidad que circula por el circuito por la resistencia global del circuito, y la resistencia global del circuito es la impedancia total de este, es decir, Z1 más Z2. Si sustituimos estos valores aquí, nos queda, las I's se nos van y nos va a quedar Z2 entre Z1 más Z2. O lo que es lo mismo, JWL entre JWL más C por R más 1 más R por 1 menos W cuadrado LC. Esto sale simplemente de sustituir estos valores que no he calculado y por tanto, pero si lo hacéis en casa, pues simplemente es sustituirlo. Además, partiendo de este valor, vamos a calcular ahora su módulo y su fase que surgen, pues bueno, en primer lugar podemos dejar esto, podemos simplificar esto un poco más, dividiendo todo lo que es el numerador y el denominador entre JWL para dejar el numerador con un 1. Es decir, si todo lo dividimos entre JWL, esto nos va a quedar 1 entre 1 más R entre JWL por 1 menos W cuadrado LC. Y ahora sí podemos calcular su módulo y su fase de forma mucho más fácil, que es pues el módulo de FT es 1 entre raíz cuadrada de 1 al cuadrado, es decir, 1 más todo este valor sin la J al cuadrado, es decir, R cuadrado partido de WL al cuadrado por 1 menos W cuadrado LC, todo ello al cuadrado. Y su fase será arco tangente de B entre A, donde B es la constante que multiplica a la J, es decir, R por 1 menos W cuadrado LC partido de WL y todo ello entre A, que en este caso es 1. Esta es la fase y este será el módulo. Dibujar esto es algo más complicado porque no sabemos este ángulo cómo va a ser. El módulo simplemente es una constante, es la longitud del vector. Pero sí que es importante que en los circuitos, en los enunciados de estos circuitos nos van a decir qué valor es más grande, si L o C. Y en ese caso sí que vamos a poder saber si el ángulo, aunque no sepamos cuánto es exactamente, vamos a poder saber si es positivo, o sea, si va desde el 0 hacia pi, o negativo, si va desde 0 hacia menos pi. Con lo cual, eso es una cosa importante que nos tienen que decir. En este caso, como no nos piden dibujarlo, pues no nos lo han dado, pero nos lo deberían dar y nosotros con ese valor podríamos saber si este ángulo es positivo o negativo. Pues hasta aquí es el ejercicio. Es algo más complicado que el anterior y en futuros vídeos ya veremos ejercicios más complicados. Si tenéis alguna duda, no dudéis en preguntarnos o escribirnos un mensaje o un correo y visitar nuestra página web aprobadísimos.es.